en este congreso de habla alemana en Marienfried con motivo del 40º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora. Es grandioso lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho hasta ahora durante estos 40 años desde que la Madre María, Reina de la Paz, está con nosotros. Habéis hecho tanto por ella. Habéis hecho tanto por el área de habla alemana en Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein y otros lugares. Creo que Nuestra Señora Madre os está muy agradecida por eso. Y este evento, el 40º aniversario de sus apariciones, de sus visitas a nosotros, vosotros quisisteis elevar al nivel de un congreso donde una vez más invitaráis a todos a volver a María, Reina de la Paz, para que escuchen su voz y sigan sus mensajes. ¿Y cuáles son los mensajes de Nuestra Señora? ¿Qué es lo que quiere la Virgen de nosotros? Nuestra Señora lo dijo con su nombre, cuando se nombró a sí misma como Reina de la Paz. Nos llama a la paz. Ese es su mensaje básico. Eso es lo más importante. Y está presente en todas las demás convocatorias. Cuando Nuestra Señora nos llama a la oración, en realidad es una llamada a la paz, a encontrar la paz en Dios. Cuando nos llama a la conversión, se vuelve a llamar a la paz, a volver a Dios, que es la fuente de la paz. Apartarnos del camino equivocado en el que buscamos la paz, es decir, volver a la oración, al ayuno, a la palabra de Dios, a la adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, etc. Nuestra Señora, como Madre y Maestra, nos enseña cómo encontrar la paz. Por eso el aprendizaje es uno de los principios fundamentales en la escuela de la Virgen. Aprender. Cuando comenzamos a aprender, nos abrimos a Dios. Abrimos nuestro corazón a María, Reina de la Paz. Por eso es importante desear aprender, querer aprender. Querer aprender significa querer escuchar a María hablarnos. Queridos amigos, creo que en todos vosotros despertará en vosotros ese deseo del aprendizaje. La Virgen nos enseña cómo escuchar, cómo volver a Dios, cómo abrir nuestro corazón a Dios. Además, uno de los principios de la escuela de Nuestra Señora es la conversión. En realidad, esta es quizás la llamada más importante de Nuestra Señora. Conversión. Conversión significa volver a Dios, a la fuente de la verdadera paz, apartarnos de los caminos equivocados en los que a menudo nos encontramos. Volver a Dios como el hijo menor de la palabra del hijo pródigo, del Padre misericordioso. En un punto él se convierte, en un momento se despertó, recuperó el sentido, volvió del camino equivocado y decidió volver con su Padre. Esa es la esencia de la conversión. No solo apartarse del pecado y del camino equivocado, sino volver a Dios. Dirigir su mirada y su corazón hacia Él. Por eso la conversión la necesitamos todos. Además, uno de los principios de la escuela de Nuestra Señora es la fe. La fe es importante. Recordemos cómo Jesús pone el énfasis en la fe y destaca la importancia de la fe. Creer que nada es imposible para Dios. Eso, queridos amigos, es uno de los principios más importantes en la escuela de Nuestra Señora. Por eso es importante orar por el don de la fe. Por eso es importante decir,
dentro de sí mismo: Jesús, en ti confío. Jesús, te creo. No solo decirlo, sino llevar la fe en el corazón, vivir con fe los mensajes de la Virgen, con la fe de que ella, la Madre, está con nosotros, que ella, la Madre, nos ama, que ella, la Madre, nos conduce por el camino correcto. Es importante creer en la misericordia y el perdón de Dios. Nuestra Señora a menudo nos invita a orar por aquellos que no han conocido el amor de Dios, por aquellos que no lo han conocido y por aquellos que no confían más en el amor de Dios. Y a orar por ellos. La fe es importante para todos nosotros, queridos amigos. Creer en la palabra de Dios. Creer que el amor de Dios es mayor que todos nuestros pecados. Por eso el sacramento de la confesión está tan presente en Medjugorje. Es tan importante. Muchísimos, miles y miles, aquí en Medjugorje han experimentado el amor de Dios en el sacramento de la confesión. Además, uno de los principios de la escuela de Nuestra Señora es el amor y la libertad. Amor y libertad. Nuestra Señora nos invita: cuando amáis, cuando tenéis amor, en sí nada es imposible para vosotros. Cuando no tenéis amor, no podéis hacer nada. Ni siquiera podéis saludar a la gente, ni siquiera podéis perdonar. No podéis volver del camino equivocado. Cuando tenéis amor, todo es posible para vosotros. Podéis perdonar, podéis amar incluso a quienes no os aman. Por eso es bueno e importante orar: Jesús, dame amor por los demás y por las personas que no me aman, que no me son agradables, que no me han perdonado. Oremos por el don del amor, para que el amor abra nuestros corazones, para que el amor abra nuevos espacios dentro de nosotros, para que el amor nos brinde nuevas oportunidades para poder hacer lo que a veces pensamos que no es posible. La libertad es uno de los principios fundamentales en la escuela de la Virgen. La libertad de amar incluso cuando los demás no nos aman a nosotros. Fray Slavko Barbaric, ese gran hijo y alumno de la escuela de la Virgen, dijo: todo lo que hagas, no lo hagas para que la gente te ame, te aprecie, te respete, porque la gente sabe no amar y no apreciar y no respetar, sino todo lo que hagas, hazlo por amor a la gente. Ese es el principio del amor y de la libertad. Cuando tenemos un corazón libre, podremos hacerlo. Entonces es posible, nos es posible. Cuando estamos libres del reconocimiento humano, del respeto humano, de la gratitud, entonces actuamos libremente. Actuamos de acuerdo con los principios de Dios, de acuerdo con ese principio: como Dios hacia mí, así yo hacia las personas. Como Dios me ama a mí, como Dios me perdona a mí, así quiero yo actuar con las personas. Cuando seguimos este principio, somos libres del condicionamiento humano. Además, uno de los principios en la escuela de la Virgen es ir de afuera hacia adentro, de los actos externos al corazón, a la oración del corazón, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón, con amor, con el corazón abierto. A veces permanecemos en la superficie como aquel fariseo que reza en el templo. El fariseo a quien Jesús cita como ejemplo reza en el templo, ayuna 2 veces a la semana, pero se queda en lo de afuera, en el acto exterior. No descendió a su corazón. Jesús nos invita a acercarnos como Zaqueo, a descender del árbol, a descender al corazón, porque ahí es donde quiere quedarse. Quiere entrar en nuestra casa, en nuestro corazón y estar allí con nosotros. Por tanto, no basta solo con hacer cosas externas. No es suficiente
escuchar la palabra de Dios externamente, no es suficiente comulgar en la Santa Misa externamente, no es suficiente adorar a Jesús solo externamente, hay que hacerlo con el corazón. Por eso necesitamos esta llamada una y otra vez, una llamada de afuera hacia adentro, como María, la hermana de Marta, que soltó todo lo demás y se volvió solo hacia Jesús. Lo mira y lo escucha con el corazón. Además, uno de los principios en la escuela de la Virgen es: cada individuo es importante. Cada uno de nosotros es importante en la escuela de la Virgen, en el plan de la Virgen. Es una gracia de la que debemos ser conscientes. A veces podemos pensar que no somos importantes, que otros son más importantes que nosotros, que otros pueden hacer algo más que nosotros. No. Nuestra Señora nos dice que cada individuo es importante en su escuela. Queridos amigos, esta es nuestra oportunidad de hacer mucho bien. Esta es nuestra oportunidad de darle sentido a nuestra vida, porque en la escuela de Nuestra Señora podemos hacer mucho. Trabajar en nosotros mismos, difundir la paz y el amor de Dios a nuestro alrededor. Y muchas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que podemos. Tantos y tantos han demostrado con sus buenas obras que sí es posible, más de lo que jamás creyeron posible.